Bienvenidos a una charla más, aquellas charlas que nos reinician la vida. Y en esta ocasión vamos a presentar a Freddy González, que además de ser pastor, estudió psicología social, es acompañante terapéutico, entre otras especialidades. Pero sobre todo, en su currículum se añade el título de ser un hijo de Dios que trabaja arduamente en un momento clave a favor del cuerpo de Cristo. Le damos la bienvenida al pastor Freddy González. ¿Cómo se encuentra, pastor? ¿Nos escucha? Hola, sí, muy buenas noches, que Dios les bendiga. No sé si se escuchará bien, si ustedes están recibiendo bien el audio. Sí, perfecto, se escucha muy bien. Buenísimo, bueno, muchas gracias por la invitación. Le agradezco por haber estado conectado conmigo. Al pastor ahí le mando un beso enorme, que Dios te bendiga. Y una bendición y un honor poder estar con ustedes compartiendo en esta noche la palabra, compartir un rato con los hermanos. Sí, para nosotros también es un placer que puedas estar. Escuché en una oportunidad en una iglesia y bueno, y nos quedó, digamos, ahí. Porque hay personas que te dejan un mensaje y eso es bueno porque te cambian la cabeza con sus pensamientos y demás, y ha sido de mucha bendición para nosotros en esa única vez que te hemos visto. Mirá, ¿sabes qué? Trataba de recordarme en qué ministerio nos habíamos conocido y no me pude acordar, pero te tengo ahí, te tengo la carita presente, pero no recuerdo dónde fue ese lugar. Era en la iglesia, sí, del pastor Cano. Sí, de Cano, allá enfrente del Garrahan. Cierto, sí, ahora me estoy acordando. ¿Cómo no? Bueno, qué bueno. Nosotros nos conocemos de la isla, del doque. El doque. Qué lindo, pastor. Angélica también. Sí, pastor, cómo no. Tuviste también un amigo común los dos, Josecito Delgado. Cierto, Josecito, qué tremendo, José. Qué lindo. Para predicar, Sí, una barbaridad. Pero bueno. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, el año pasado hablé con vos para venir a la iglesia y justo... Todo lo de la pandemia. No, estaba haciendo un campamento en el Chaco en el día de agosto. Ah, cierto. Ibas a Chaco. Iba para el Chaco. Bueno, tuve una serie de cosas que hacer acá en la ciudad y todo lo demás y se me pasó. Pero ya va a haber alguna oportunidad, esperemos que haya alguna oportunidad para estar compartiendo con ustedes, me encantaría. Qué bueno, así va a ser. Bueno, pastor, queremos aprovechar y hacerle algunas preguntas, ¿sí? Desde las distintas miradas, que bueno, ustedes están en distintas disciplinas. Así que quería preguntarle acerca, digamos, de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Cómo afecta, digamos, a nivel espiritual y también puede ser desde la mirada psicológica, ¿no? ¿Cómo afectan las personas este contexto social que estamos viviendo? Ya, ¿sabes qué? Afecta y muchísimo. Lamentablemente a algunos les ha afectado para mal, porque no puedo negar que haya muchos que les afectó para bien la cuarentena. Y justamente ayer estábamos hablando con un pastor que me hablaba que fue de mucha bendición para él la cuarentena, por el hecho de poder reencontrarse con su familia, poder reencontrarse con lo cotidiano, poder reencontrarse con charlas, con momentos, con espacios, que a veces, lamentablemente, uno como pastor o como líder de una iglesia está tan metido en todo el tema espiritual, ¿no? Que no tenemos tiempo y nos olvidamos. Y no digo que esté mal, yo soy uno de los que viviría en el templo de Dios y pondría una carpita dentro del templo y viviría dentro de los cultos. Pero lo peligroso de la actividad, del activismo, es el trabajar no para el Dios de la obra, sino para trabajar para la obra, sin el Dios de la obra. Y empezamos a convertirnos en activistas espirituales.
¿no? Y perdemos quizás comunión, quizás perdemos, nos desconectamos. Estamos en muchas áreas, pero no estamos en ninguna. Estamos sirviendo, pero sin quizás la comunión que tendríamos que tener con Dios. A muchos les ha pasado eso. Y otra de las características que nos ha pasado en este tiempo, nosotros como psicólogos de grupo, sabés que trabajamos nosotros siempre en un común denominador de alguna situación. Y lo que hemos visto, que por lo menos en casa, ¿no? Con nuestra experiencia, mi esposa también es psicóloga, lo que nos ha pasado en este tiempo es que nuestros teléfonos aquí arden con el tema de temores, con el tema de miedo, y estoy hablando de creyentes, con fobias que han crecido o que han surgido en esta etapa de cuarentena. Muchísima gente con temores, muchísima gente con miedos, y esa es una situación que presenta en este tiempo la situación en la que nosotros estamos viviendo. Lamentablemente estamos siendo atacados por los noticieros, por palabras de desánimo, con palabras de muerte, con palabras de destrucción, de no proyección. Nos muestran un futuro incierto, nos muestran que una situación caótica, que podría ser que sí, que estemos viviendo, pero el constante bombardeo a nuestra mente le afecta muchísimo. Y si nosotros no sabemos manejarlo dentro de lo espiritual, si no sabemos entregarle la carga a nuestro Dios, si no aprendemos bien a tener una mirada puesta en el cielo en este tiempo, realmente yo creo que va a afectar y mucho. Por eso tenemos que orar muchísimo para tener líderes fuertes que puedan estar constantemente con sus ovejas, que estén hablando, que estén charlando, de tener oportunidades, por ejemplo, como ustedes, que tienen este tipo de programas, vía Zoom, que seguramente deben tener con los líderes y todo, para mantener a la Grey de alguna forma activa y poder transmitirle que de vez en cuando tendríamos que hacer algún ayuno de noticieros, ¿no? Porque nos afecta y muchísimo. No es lo mismo irse a dormir con una palabra que uno recibe a través de la Biblia, de una prédica, de alguna alabanza, que ir con el clarinete de Crónica TV. Entonces, si no vamos a dormir con eso, estamos fritos, porque ahí empiezan las situaciones del sueño que empiezan a alterarse, nos despertamos a las 3 de la mañana, angustiosos, porque la palabra con la cual nosotros nos fuimos a acostar nos afecta muchísimo nuestra psiquis, nuestra mente, nuestro corazón, y nos turba el espíritu. Estamos viviendo, digamos, una especie de bombardeo de mucha mala información. Y afectó, podemos ver que, como vos decías, que hasta los cristianos afectó. Y una de las preguntas no la tenía, digamos, ahora para hacértelo, pero me diste el pie. ¿Hay miedo a la muerte? Sí, hay mucho temor a la muerte y hay mucho temor al enfermarse. Hay muchísimo temor. Justamente uno de los llamados que más frecuentemente tenemos nosotros en casa es eso, ¿no? Porque una cosa es el temor a contagiarse, que no está mal, porque a veces el temor es bueno, y espero que entiendan lo que yo te puedo compartir. Si a veces no existiera el temor, nosotros nos arriesgaríamos a caminar por la cornisa constantemente. El temor nos ayuda a tener un equilibrio, pero yo no te estoy hablando de ese temor que te frena, de ese temor que te hace retroceder, de ese temor que te estanca. Yo te hablo de ese temor que se convierte en fobia. Hay mucha gente que tiene miedo de salir a la calle por enfermarse. Y no está mal tener un cierto temor, porque yo me cuido, cuando salgo me pongo mi barbijo, nos cuidamos, hacemos todo el protocolo que nos están informando que tenemos que hacer, lo hacemos. Pero otra cosa es ya tener mucho miedo y tener temor ya a salir y andar mirando a quién se le va a acercar, correrse, mirar para atrás, salir corriendo, estar pensando, uy, salí, me enfermé. Entonces, esa situación sí es mala. Y hay mucha gente que está teniendo mucho miedo a la muerte en este tiempo y mucho miedo al enfermarse. Y en cuanto, digamos, a este aislamiento social, porque de alguna manera
como comenzabas, nos explicabas que es verdad, estábamos en una vida vertiginosa con muchas actividades, con muchas personas alrededor trabajando, digamos, muy activamente. Y hemos caído, digamos, en este aislamiento social, no nos estamos viendo. ¿Afecta de alguna manera? Evidentemente sí, ¿no? Porque no fuimos creados para vivir aislados, sino socialmente. ¿Cuánto se pudo ver, digamos, de este peligro en las personas? Mirá, se pudo ver y mucho. Hay muchas características de situaciones y de nuevas costumbres que están surgiendo en esta pandemia, muchísimas. Lo que nosotros tendríamos en realidad que tener muy bien en claro es que este tema del coronavirus, ¿de dónde viene? Cuando uno tiene bien en claro eso, yo estaba escuchando atentamente al pastor cuando ustedes empezaron y él hablaba, yo más o menos tenemos tantos años de creyentes como él, yo hace 34 años que conocí al Señor, y yo lo escuchaba que él en esa época salía a los colectivos, era lo que hacíamos, pastor, no sé si te acordás, salíamos a los colectivos, salíamos a predicar, y era otro tipo de vivencias las que teníamos en ese tiempo con nuestra relación con Dios. Pero ahora está todo tan acelerado y han surgido tantas costumbres nuevas que sí que afectan, y yo lo escuchaba el pastor cuando hablaba, que era otro tipo de vivencias que teníamos. Y es verdad, porque si nosotros tuviéramos bien en claro si este coronavirus es un ataque satánico o un ataque o un castigo divino, entonces por ahí empezaríamos recién nosotros a entender un poquito, porque muchas personas, ¿sabes?, que me hacen esa pregunta: pastor, ¿esto que estamos viviendo nosotros viene de Dios o viene del diablo? ¿Es realmente un llamado de atención del Señor o es un ataque frontal de las tinieblas? Y nosotros tenemos que saberlo para saber cómo reaccionar ante estas preguntas, ¿no? Porque, mira, a ver, si viene de Dios tiene que haber un propósito. Y si viene del diablo, necesitamos de las herramientas espirituales para saber contrarrestar el ataque. Entonces, lo que yo sí estoy muy seguro que lo que está pasando no es mera casualidad. Porque pareciera que el mundo está rendido a los pies de un virus que aparentemente apareció de la nada. Mi pregunta es, ¿apareció realmente de la nada este virus? ¿Nosotros pensamos que el coronavirus es nuestro verdadero enemigo realmente? ¿De verdad nosotros pensamos que vamos a estar seguros cuando salga una vacuna? ¿Alguno piensa que el mundo encontrará paz cuando se encuentre el antídoto para esta pandemia? Porque vos fijate que nunca se asocia lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo, la calamidad, la peste, las plagas que están llegando en este tiempo, no lo relacionamos con la forma en que nosotros tratamos a Dios. Y deberíamos entender que nosotros, de la forma en cómo nos relacionamos con Dios, tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Vos fijate, y vos decime cuándo tengo que parar, porque yo arranco y vamos para adelante y no paramos nunca. Está bien, bueno, no hay problema. Mira, saque Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, dice: el Señor estará siempre con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo abandonan, Él los abandonará. Y eso era que entendamos que las plagas enviadas han sido, quizás, a ver, yo te voy a dejar ahí una pregunta, quizás debe ser por la desobediencia del hombre. Porque si uno lee la Biblia, cada vez que Dios envió una peste, y estoy hablando que Dios las envió en el Antiguo Testamento, cada vez que vemos que Dios envió una peste, una plaga, un virus a la humanidad, ha sido, escucha bien, por tres cosas: desobediencia, rebeldía y pecado. Yo nunca leo en las Escrituras que Dios envió una plaga a alguien que se portó bien, ¿no? Vos me dirías, bueno, Job era un hombre bueno y justo, bueno, pero este es otro caso en particular. Siempre la plaga
es una consecuencia de la rebelión del hombre, sea creyente o sea inconverso. O sea, que nosotros tenemos que tener bien en claro de dónde viene esta situación. El pastor hablaba y decía, estamos en los últimos tiempos, pero por supuesto es así, porque son señales muy claras, muy claras. El otro día escuchaba a un pastor que decía, el reloj de Dios ya están tocando las 12. Y es evidente que estamos en las últimas hojas de la Biblia y tenemos que prepararnos para lo que se viene, porque vamos a tener que transitar nosotros consecuencias de todo lo que estamos viviendo. Porque nosotros, los que estamos fuertes, los que estamos sirviendo a Dios, los que estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo, también vamos a tener que transitar lo mismo que viven los incrédulos. Con la diferencia que Dios va a estar, claro, que Dios está con nosotros. Esa va a ser la gran diferencia que nosotros vamos a hacer. Ciertamente, sí. Sí, yo justo te iba a hacer esta misma pregunta porque había escuchado, ¿no?, que la hora antes de amanecer es la más oscura, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo esa hora antes del amanecer, la hora más oscura, porque es evidente todo lo que nos está aconteciendo. Y no sé si has estado presente desde el primer instante del programa, pasamos un video de un recorrido histórico de los grandes avivamientos, ¿no? Y queríamos analizar juntamente con vos la iglesia actual. ¿Qué sucede con la iglesia actual? Falta ese despertar, falta que se dé cuenta que las cosas ya están dadas. ¿Qué falta para que la iglesia se levante en ese nuevo despertar? Yo creo que esta pandemia va a servir justamente para eso. Yo estoy muy expectante y creo que viene el tiempo de un avivamiento como nunca antes lo tuvimos. Viene el tiempo donde ya no vamos a conformarnos con un culto el domingo, un culto el sábado y un culto el miércoles. Yo creo que vienen cultos todos los días, vienen los cultos 3 veces, 4 o 5 cultos el día domingo. Yo veo mucha gente en el templo. Creo que viene un tiempo de avivamiento como nunca antes lo vivimos. Y creo que nuestros ojos van a tener la posibilidad de verlo. Porque Dios está preparando a su iglesia. Dios nos hizo notar muchas cosas y nos habló a través de esa cuarentena. De encender los motores, de prepararnos. Nos formó también a través de las redes. Muchos de nosotros no conocíamos mucho esto de las redes. No conocíamos lo que era un Zoom, no conocíamos lo que era un Instagram, quizás, por lo menos la de mi generación. Y Dios permitió ahora todo esto que llegó para quedarse también. Porque no solamente ahora vamos a tener doble trabajo, porque vamos a tener el trabajo ministerial y también vamos a tener el trabajo de las redes, porque esto llegó para quedarse. Pero yo veo una iglesia que se está preparando. Una iglesia que va a valorar más estar en el templo de Dios, adorando al Señor. Yo veo una iglesia que va a tener ganas de estar unidos y yo veo una iglesia que va a salir como nunca con los tapones de punta a predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, yo te voy a dar una experiencia mía personal. Mis mensajes han cambiado desde las cuarentenas. Mis mensajes antes eran todo de mucha, vamos adelante, mucha motivación. Y ahora estoy leyendo mucho el Apocalipsis, que era un libro que lo tenía un poco relegado. Y mi mensaje, yo noto que ha cambiado. Mi mensaje ha cambiado. Y creo que a muchos les ha pasado esto, ¿no? Yo creo que la iglesia está en un estado de preparación donde cuando Dios haga así, vamos a salir todos a predicar de una forma como nunca antes lo hicimos, y Dios está hablándole a sus siervos, a los pastores, a los líderes, de una forma totalmente diferente a la que Él hacía antes. Y yo creo que ahora todos los siervos de Dios, todos los líderes van a salir con otra actitud al campo de batalla, ¿no?
Y esa actitud va a hacer que las congregaciones, las ovejas, las personas que escuchen, solas caigan a los pies de Cristo, porque viene ese tiempo de gloria. Por lo menos yo mira, tiro la palabra, digo que viene, profetizo que viene ese tiempo de gloria. Por lo menos cada vez que nos juntábamos con los siervos, con los líderes, están todos con esa misma actitud. Y quizás a ustedes les debe pasar, capaz que ahí al pastor que coincide conmigo. Ahora en las reuniones, por lo menos a través de las redes, hay mucha gente que se está conectada con nosotros que nosotros no conocemos. No las conocemos. Y hay gente que está con nosotros, que se congrega ahora con nosotros sin que nosotros la conociéramos. Y vos fijate qué interesante, ¿no? Porque hay muchas personas que me decían, pastor, no veo la hora de congregarme. Yo le digo, pero cuando se podía ir, vos no ibas. Le digo, ¿qué te pasa? Ahora te dice, no, porque ahora entendí. Bueno, yo creo que Dios hizo eso. Nos hizo entender muchas cosas. Es exacto esto, ¿no, pastor? Muchas cosas de que nosotros no hemos preguntado por tiempo, hemos sembrado bien. Y yo creo que ni una palabra de Dios cae vacía o cae al suelo. Cada semilla dará fruto a su tiempo, y esa gente que hemos sembrado durante un montón de tiempo son los frutos que vamos a recibir. Sí, pastor, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y vamos a ver todo ese trabajo que muchas veces hicimos y que muchas veces, me incluyo, uno a veces cuando terminaba trabajos y no veía respuesta en lo inmediato, muchas veces uno le ha pasado el desánimo por el corazón, ¿no? Y Dios nos tuvo que levantar. Pero ahora viene el tiempo que Dios, como vos bien decís, pastor, viene ese tiempo que dice, bueno, todo ese trabajo que hiciste, ahora lo vas a ver con tus ojos, vas a ver lo que voy a hacer por tu perseverancia, por tu trabajo, ahora vas a tener la cosecha de lo que has sembrado. Y yo creo que todos los pastores vamos por el mismo camino, los evangelistas, los pastores y todas las personas que trabajan de diferentes maneras, pero en definitiva es la misma tesitura o el mismo camino de poder ser atalaya, ¿no es cierto?, en esta tierra para cada persona que no conoce al Señor. Y bueno, vamos a ver los frutos, vamos a ver las bendiciones del Señor, Totalmente seguro de eso, y vamos a tener que prepararnos ahora para eso, ¿no? Y bueno, yo ya estoy haciendo gimnasia, porque creo que vamos a tener que andar caminando más que antes ahora. Pero sí, yo la verdad que estoy esperando ese tiempo. Todos estamos ansiosos. Sé que tenés mucha llegada con adolescentes, con jóvenes, mucho alcance. Y estábamos hablando que, bueno, esto vino para instalarse, las nuevas tecnologías, las redes sociales. ¿Cómo debemos preparar, digamos, a esta nueva generación? Porque de alguna manera podríamos decir que hay un cambio, ¿sí? Obviamente hay un cambio en el pensamiento de los jóvenes, de los adolescentes. Los adolescentes y jóvenes no son los mismos que en otras épocas, ¿verdad? Cambió totalmente. ¿Cómo podemos, digamos, despertar a esta generación? Bueno, nosotros, por lo menos de lo de nuestra generación, yo estoy casi ya cumpliendo los 60, lo que no podemos hacer es negar lo que estamos viendo con nuestros ojos. No podemos rehusar de las redes, al contrario, tenemos que amigarnos con las redes y tenemos que interiorizarnos, porque como vos bien decís, los chicos se manejan mucho por lo visual y las redes ahora forman parte de su vida. Lo que sí tenemos es que prepararlos para saber cómo manejar las redes, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hablar y prepararnos acerca de la pornografía, tenemos que hablarles de cómo nos afecta un video, cómo nos afecta un mensaje que podemos llegar a ver en internet que no tenga nada que ver con Dios. Tenemos que decirle que una imagen se va de nuestra cabeza hasta después de 5 o 7 años, cuando nosotros la vemos, cómo puede afectar la pornografía en nuestra vida. Hay muchos jóvenes que están hasta las 3, 4, 5 de la mañana con su teléfono, metiéndose en internet, y nosotros tenemos que educarlos
para que ellos no se desvíen dentro de esa búsqueda que ellos están teniendo a través de Internet, ¿no? Que puedan tener realmente al Señor en su corazón y saber que Él está viendo lo que nosotros vemos. Y tenemos que concientizarlos y tenemos que trabajar mucho en esa área, muchísimo, muchísimo. Los chicos ahora están viviendo un tiempo muy acelerado, donde todo va muy rápido y lo que hiciste hace una semana ya es viejo para ellos y vos tenés que estar actualizado constantemente, ¿no? Bueno, ese es un trabajo para nosotros como líderes, sí. Pero tenemos que educarnos nosotros y educar a los chicos para que sepan bien manejar las redes en santidad. Capaz que alguno me pregunta, ¿pero se puede, pastor? Por supuesto que se puede. Se puede, y yo doy gloria a Dios por las redes. Doy gloria a Dios porque ahora cualquier duda uno pone ahí en Google y busca algún comentario, alguna nota, alguna enseñanza. Pero si nosotros no tuviéramos al controlador de nuestra vida, que es el Espíritu Santo, si no lo tuviéramos muy fuerte en nuestra vida, nuestra búsqueda se iría por cualquier lado. Entonces el control lo tiene que tener el Espíritu Santo en nuestra vida para que Él nos enseñe a manejar y cuando pase algo raro por las redes, saber a poner ese famoso no ingresar, no voy, no lo veo, ¿no? Y eso tiene que ver con una educación que nosotros tenemos que hacer con los jóvenes, con los chicos. Es verdad, volver a resetearlos de alguna manera. Como alguien dijo, la tecnología es buena en sí, digamos, de alguna manera, cuando la utilizamos bien, porque puede ser mal utilizada y eso es evidente. Quería hacerte otra pregunta, nos vamos a otro ámbito, porque estamos viviendo, digamos, a muchos cristianos sí que se están involucrando en la política. Mirá cómo me voy súper lejos, ¿no? Pero quería preguntarte, ¿no? ¿Qué opinás vos acerca del cristiano y la política por los temas que estamos viviendo, como es el tema del aborto, como el tema, digamos, de este desorden sexual también, en cuanto a ideología de género y entre otros temas? Si vemos, digamos, como una migración de cristianos hacia la política, ¿cómo lo ves esto? Mirá, no lo veo mal, porque yo te voy a dar mis argumentos. Nosotros venimos de una generación donde cuando vos ibas a estudiar, los pastores te decían que era pecado, que tenías que dedicarte a la obra, por lo menos muchos, ¿no? No digo todos, pero la gran mayoría, y te digo que lo cuentan predicadores que son muy conocidos en Argentina, que tuvieron grandes problemas cuando ellos decidieron dejar la secundaria por seguir las enseñanzas y los apoyaban dentro de la iglesia. Los padres venían la verdad que venían preocupados a hablar con los pastores porque habían dejado los estudios, porque era lo que en ese tiempo vivíamos nosotros. Pero también eso tuvo un costo eso. ¿Cuál fue el costo? Que los creyentes no ocuparan los cargos que lamentablemente en algún momento tuvimos la oportunidad quizás de haberlos ocupado. Hace 15 años atrás, si alguien decía, ¿hay algún creyente ministro de Economía que puede ser ministro de Economía? No había. ¿Hay algún creyente que conozca a Cristo que pueda liderar esta área en el gobierno? No, porque no teníamos gente preparada. Entonces, el lugar que no lo ocupamos nosotros, los ocuparon otras personas. Y yo sé que Dios tuvo un plan para cada uno de nosotros. Y hay mucha gente que Dios le dio ese talento, ese don de poder involucrarse y de preocuparse por la gente. Y para mí está perfecto, me gusta, hay muchos chicos. Hay un ministerio en La Plata, en Cristo la Única Esperanza, del pastor Rubén Zuccarelli, que el ministerio tiene como un subministerio dentro de la iglesia para los jóvenes políticos. Y ellos los forman con la palabra de Dios, ¿no? Y dentro de eso, de la formación, tiene que ver los valores, tiene que ver la honestidad, tiene que ver los proyectos que van de la mano de Dios, el de no dejarse contaminar. Imagínate si nosotros tuviéramos un gobierno con ministros, con
gobernadores, con gente importante que mueve las leyes, creyente. Si nosotros tuviéramos un rey David, que tiene el corazón conforme a Dios, ¿cuántos beneficios podríamos tener? ¿Cuántas cosas cambiarían? ¿Cuánta corrupción se cortaría? ¿Cuántas cosas que hay por debajo y oscuras no existirían más? Yo estoy muy de acuerdo con la política. Sé que es un terreno muy difícil, pero si vos sos realmente sincero, ¿qué terreno no es difícil? En cualquier trabajo uno podría enseguida claudicar y torcerse, porque uno podría ser policía y también podría irse para el lado izquierdo y no caminar como tiene que caminar. Uno podría ser médico y podría ser creyente y no hacer recetas para que uno consumiera psicofármacos. Bueno, en cualquier profesión uno tendría que tener la bendición y la llenura del Espíritu Santo. No estoy para nada en desacuerdo, al contrario, oro para que haya gente en el Congreso, con los diputados, que vayan con leyes que nos ayuden a contrarrestar el ataque del demonio que viene por ahí. Vos fíjate que la primer ley que se va ahora a trabajar después de la pandemia, la primer ley va a ser el aborto. Vos fíjate, sí. Termina la cuarentena y la primer ley que se va a tratar es el aborto. Si nosotros no tenemos gente en la política que pueda dar su argumento cristiano, no tenemos forma de parar lo que se viene, porque el enemigo se viene y fuerte. El enemigo sabe que estamos en los últimos tiempos, como hablamos al principio, y viene con toda la artillería del mundo. Se viene fuerte el tema. Y nosotros vamos a tener que contrarrestar. Así que, pero siempre con cuidado. Por ejemplo, mira, yo como psicólogo, cuando a mí alguien me viene a preguntar, pastor, ¿me aconseja estudiar psicología? Me gusta mucho. Yo tengo que evaluarte primero, espiritualmente, para ver. Si yo no te veo bien espiritualmente, te digo, vos no podés estudiar psicología, porque a vos la psicología te va a apartar del camino de Dios. Porque la carrera tiene que ver casi con el 80% en ir en contra de la palabra de Dios. ¿Entendés? Entonces, dentro de la política también, cuando vos vas a estudiar, hay muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero si tu fe, si tu mente, si tu interior, si tu columna, si tu matriz de aprendizaje está fuerte y bien parado en la roca, no te va a mover absolutamente nada. Así que, gloria a Dios si hay políticos en este tiempo que son cristianos. Hace poco yo compartía con el pastor esta idea que me había surgido en cuanto a la palabra de Dios. Nos dice, no ignoremos, ¿no?, las artimañas del enemigo. Entonces, como bien decías, que el enemigo se viene con toda su artillería, digamos, el escenario cambió. Y para mí la lucha ahora, en cuanto a los cristianos, es ideológica, digamos, es política, por la razón, digamos, que como cristianos lo último que se va a abrir o lo que se está tratando es las aperturas de las iglesias. En cuanto también, digamos, a no me acuerdo, el cupo, digamos, de personas trans y demás, y que tiene que haber en un directivo la misma cantidad de mujeres y varones. Sí. Es terrible, es terrible. Yo creo que se está naturalizando tanto. Cuando uno va a ver cualquier serie, ahora que está tan famoso en Netflix, por ejemplo, vos cualquier serie que veas, ya hay parejas de homosexuales y hay lesbianas. Claro. Vos fíjate que lo naturalizan tanto que uno ya lo ve como si fuera común. Y entonces estamos viviendo la etapa, como dice la palabra de Dios, que a lo malo uno lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Y el tema de la ideología de género es un tema a tratar y que es muy fuerte. Ese realmente es un espíritu satánico terrible
y que va a traer inconvenientes, seguramente si no nos ponemos muy fuertes en este tiempo, nosotros como pastores en la iglesia. ¿Sabés que el otro día lo escuché al pastor José Luis Sinali, del Chaco, que él trabaja mucho sí, terrible, y él trabaja mucho con abuso infantil. Y él contó que hace muchos años atrás estaban en una mesa directivos del gobierno y gente muy importante del Chaco hablando acerca de la ideología del género, del tema que había que aceptar, y él hablaba, y él era el único creyente. Y él dijo, yo me callé la boca para no crear conflicto en esa reunión. Cuando yo me levanté, y como que era todo todo bueno era lo de la ideología de género, por lo menos lo que había, todo lo que decían ellos que era todo bueno, y él se cayó. Cuando se levantó, dice que el Señor le pegó un chirlo tan grande a él y le dijo, ¿por qué no hablaste? Yo te puse ahí para hablar. Y dice que él no pudo dormir porque se dio cuenta que él tendría que haber hablado, a pesar de todas las voces en contra que iba a tener en esa reunión, aunque él iba a ser apuntado, quizás inclusive hasta capaz que iba a ser echado de esa reunión, pero el Señor lo había puesto justamente para eso. Y a partir de ese momento, dice el pastor, escuchaba que decía, nunca más me volví a callar con nadie. Y aunque haya 100 personas que tengan que ver con la ideología de género, yo soy el único creyente, me voy a levantar y yo voy a poner el pensamiento de Dios. Bueno, justamente eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Poder tener nuestras convicciones bien fuertes, cristianas, para contrarrestar justamente esto que se viene. Te amamos, Dios te ama, pero lo que haces no está dentro de la voluntad de Dios. Y se lo vamos a tener que decir. Y si nos gritan, y si nos apartan, y si nos apuntan, bueno, tiene que ver con tomar la cruz, ¿no? Vamos, si Él fue rechazado y si Él fue repudiado, nosotros también lo vamos a hacer. Así que tenemos que animarnos a batallar de ese lado fuertemente. Es verdad. Bueno, antes de todo un gran avivamiento viene una persecución y creo que, bueno, desde este lado estamos viviendo una cierta persecución. Lo analizábamos también con otras personas desde otros ámbitos que también están peleando fuerte. Y es evidente esto, ¿no? Porque no podemos ocultar el sol con la mano, porque esto es lo que está pasando, está sucediendo y bueno, hay que estar atentos y preparados. Tenemos que estar bien preparaditos, pero Dios siempre nos va a respaldar, siempre Dios nos va a guardar, siempre Dios nos va a cuidar. Él es tan amoroso, Él tiene palabra de Dios, Él siempre va a pasar. Mira, nosotros trabajamos con mi esposa 16 años en las cárceles. Estuvimos trabajando en la unidad 25 de Olmos, en la unidad 1 de Olmos y en la unidad 28 de Magdalena. Y nosotros hemos pasado, mira, por motines, pasaron gente que se peleó con facas al lado nuestro, pasaron situaciones terribles que nos tocó vivir dentro de las cárceles y siempre Dios nos guardó, siempre Dios nos cuidó. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, a nuestro alrededor van a surgir muchísimos inconvenientes para que dejemos de hacer lo que Dios nos ordenó. Va a haber muchas cosas, muchos fuegos que se van a encender a nuestro alrededor para que nosotros desviemos la vista de lo que nosotros en realidad tenemos que hacer. Pero si somos fieles, si somos, personas luchadoras en la palabra de Dios, si somos perseverantes, ya tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Y hay tantas promesas bíblicas donde Dios nos apoya, donde Dios nos guarda, donde Dios nos alienta. Hay tantas palabras del Señor. ¿Cómo no vamos a aflojar en este tiempo? Es el tiempo de los valientes. Bueno, yo creo que a pesar de todo lo que hablamos de esta pandemia, también esta pandemia va a servir para que queden los verdaderos. Aquellos que están dispuestos a pagar los precios que Dios manda a pagar, para que, bueno, verdaderamente sea. Es verdad, pastor. Sí, y sí.
estamos preocupados verdaderamente por cada alma, porque tenemos pasión por las almas. Amén, amén. Y esta cuarentena también sacó a luz muchas cosas, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos trabajadores de Dios? Y quiénes son los que se preocupaban por otras cosas antes que por las ovejas, ¿no? Que se preocuparon más de otras cosas, quizás económicas, quizás estaban más en vista de eso que de las ovejas. Y yo creo que todo eso sirvió de zaranda para que, como dice el pastor, lo puro quedara, ¿no? Lo bueno ahora queda. El otro día mirábamos la diferencia consciente de esquilar y trasquilar. Parecería lo mismo, pero no es lo mismo. Y nosotros no podemos trasquilar, tenemos que esquilar en el momento que la oveja va a ser bendecida. Y hoy mucha gente se pone, o entre comillas, se ha puesto de pastor para trasquilar a la grey de Dios. Entonces, por eso, sí, yo le digo a los chicos siempre, no seamos transportadores de ovejas, seamos conquistadores de almas. Amén, qué bueno. Traslademos a las ovejas de una iglesia a la otra para tener más. Si no, conquistemos con lo que tenemos a otros para que reciban la salvación y la vida eterna. Robé la frase ya, ¿eh? Ya te la robé. Me la llevo para los cultos esa frase, ¿eh? Es verdad lo que decís, es así. Porque muchas personas creen que el éxito del pastor está en tener 600 personas sentadas adelante. Yo creo que el éxito del pastor está a ver cuántas personas podemos llegar al cielo. Si Dios me da para que llegue 10.000, llevaré 10.000, 500, 100.000, lo que sea. Pero yo digo que el éxito nuestro está en cuántos discípulos tenemos y hasta dónde los afectamos. Realmente te iba a decir eso. El discipulado es tan importante. Y para discipular hay que rozar a la oveja. Y tenemos que tener a la otra oveja. Claro. Tenemos que estar ahí. Un buen discípulo hace un descontrol en el área espiritual, ¿no? Por eso vemos mucha gente que se va, porque ¿quién va a desechar un mensaje como el de Cristo en este tiempo? Todos aceptarían un mensaje, así levantan la mano. El tema es perseverar. Y para perseverar tiene que haber un buen discipulado. Tiene que haber un buen discipulado, una buena llegada, ¿no? De poder estar compartiendo, de estar ahí con ellos, de compartir, de escucharlo. Tenemos que tener buena escucha, pero tenemos que estar ahí, tenemos que estar dirigiendo a la oveja como fuimos nosotros quizás discipulados en algún momento. Abrazarnos y amarnos con toda nuestra pasión. A veces no se lo demostramos porque no tenemos pero Dios conoce el corazón como lo hacemos. Sí, siervo, es así. Es verdad, es verdad. Bueno, Pastor, no queremos robarle más tiempo porque estuvo observando en todo, digamos, en toda esta semana estuvo en distintos lugares. Sí, es algo tan nuevo para mí todo esto, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Nosotros que venimos con el pastor ahí de la época de los magazines, pastor, los magazines. Ni sabe lo que es Cintia el magazine, me parece, ¿no? Desde, digamos, la TV y la radio, sí, se podría explicar, digamos, como desde la política, el entretenimiento, ¿no? Gracias a Dios que ahora estamos pendientes de cualquier información. Pero cuando yo nací en el Evangelio, más allá de que siempre mi pastor me insistió que había que hacer seminario, y gracias a Dios por eso, para preparar un mensaje había que orar. El que no tenía dinero iba a la biblioteca y pedía un diccionario bíblico, tenemos que pedir y sacar de ahí y fotocopiar. Y como vos decías, volaban los cassettes con prédicas, con esto, con aquello, con lo otro, con enseñanza. Pero bueno, era lo que había y aprendíamos y ganábamos las almas, le metíamos para adelante y hoy ha cambiado tanto que creo que a nosotros nos pasa esto. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos para poder llegar al corazón del perdido, ¿no? No hay otra cosa.
En Lucas capítulo 11 dice la palabra de Dios que vendrán plagas y dice algo más, sucederán cosas aterradoras y termina diciendo, esa va a ser la oportunidad que ustedes tengan para hablar de mí. Así que vos fíjate, las plagas ya están, dice que vendrán cosas aterradoras, que quizás es lo que se viene ahora. Pero dice, esta es la oportunidad que ustedes van a tener para hablar de mí. Y viene ese tiempo donde vamos a hablar mucho y fuertemente. Y si vos me permitís, ya que estás más o menos como cerrando, te voy a dar, o les voy a dar a todos los que nos están escuchando, o viendo, o los que van a ver seguramente este video, les quiero dejar unas palabras de aliento. Palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Escuchen bien, recuerden para todos los que nos están escuchando, que tenemos que hacer ayunos de noticiero, que tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la palabra de Dios, que Él es el mejor antídoto para todos nuestros miedos. Y si vos estás atravesando por miedos, quiero dejarte estas promesas de parte del Señor. Y acá van, empiezo. Segunda de Crónicas 32:8 dice, con nosotros está el Señor para ayudarnos y para pelear. Él es nuestro refugio. Mirá lo que dice Salmo 46:7, con nosotros está el Dios del universo. Él es nuestro refugio. Romanos 8:31 dice, cuánto nos ama Dios. Si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Deuteronomio 33:26 dice, Dios cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él es tu escudo protector y tu espada triunfante. ¿Querés más promesa de Dios? Salmo 63:8, me aferro a ti. Tu fuerte mano me mantiene seguro. Pastor, tenme más palabra de aliento. Salmo 27:1. El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Pastor, ¿habrá otra promesa más de aliento? Salmo 18:2. El Señor es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi libertador. Dios es mi refugio, Él me protege, Él es mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. Pastor, bueno, ya está, no hay más. Salmo 62:7, Dios me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Uy, pastor, no sabía que había tantas promesas. Isaías 46:3 dice, yo los he cuidado, los he llevado en brazos y seguiré haciendo, escuchen bien, para los abuelos del ministerio, y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos. Los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador. Pastor, deme una palabra de aliento para el ministerio. Salmo 121:5. El Señor es quien los cuida, el Señor es quien los protege, quien está junto a ustedes para ayudarlos. Pastor, ¿hay alguna promesa más para el ministerio? Salmo 144:2. Él es mi Dios fiel, Él es amoroso, Él es mi fortaleza, mi refugio, mi libertador y mi escudo. Bueno, ¿vamos a terminar? No, hay una última. Segunda de Samuel 22:3 dice la palabra, Dios es mi refugio, Él me protege, Él es mi escudo, Él me salva con su poder, Él es mi escondite más alto, Él es mi protector, Él es mi salvador. Mirá las promesas hermosas de Dios para estos que están viviendo temores. Agárrate de la palabra de Dios, fortalecete y vas a ver que vas a dormir como si fueras un bebé. Pero tenés que ir a la palabra de Dios. Excelente. Adopto esta frase, ayuno de noticiero, a ir a la palabra de Dios, que encontramos todas estas promesas. Gracias, Pastor Freddy González, por este tiempo. Freddy, nos estamos viendo. Gracias. Un abrazo y gracias por querer compartir con nosotros. Gracias, no, para mí es una bendición, cuenten conmigo cuando lo necesiten y espero que cuando termine esto pueda estar por allá y así nos tomamos unos mates, preparame 3 medialunitas de grasa, pastor, y estamos, si querés un asado no importa, es lo mismo. Vamos a estar ahí para... Ese es el problema, vamos a hacer algo bien armadito con los jóvenes
y bueno, te vamos a invitar, no hay problema, ¿eh? Para lo que sea, y te agradezco mucho por la bendición de poder estar con ustedes. Gracias, Cintia, que Dios te bendiga, hacete de boca, que viene un tiempo de gloria para Está ti. difícil, Elena. Muchas bendiciones Nos vemos. y bueno, vamos Dios te a... bendiga, campeón, gracias.